Bueno, pues ya está con nosotros en la hora de la 1 Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Por empezar por esto último, vicepresidente, que acabamos de escuchar de Marlaska. Desde el Gobierno, también ayer el ministro del Interior, se ha insistido desde el primer día en que no se recibió un aviso, un informe, una comunicación de que iba a ocurrir algo de estas dimensiones el pasado jueves. ¿Han fallado entonces los servicios de inteligencia españoles? Bueno, yo creo que el mensaje que también ha lanzado el ministro Marlaska y que lanzó la ministra Robles de apoyo a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo también, por supuesto, al CNI en cuanto a la dificultad de su trabajo y al enorme esfuerzo y al excelente trabajo que hacen, es un mensaje conjunto del Gobierno, y a partir de ahí señalar también, por supuesto, la excepcionalidad de la situación que se dio los días 31 de julio y 1 de agosto en cuanto al volumen y al tamaño de la entrada irregular de inmigrantes en Ceuta, que era, desde todo punto de vista, a la luz de los informes que se tenían, totalmente imprevisible, ¿no? Y a partir de ahí hacer frente a esa situación, que es lo que hemos hecho desde el Gobierno, habiendo pasado esos momentos, diríamos, de mayor tensión, con una vuelta progresiva a la normalidad, habiendo retornado 70.000 de los 72.000, según cifras oficiales del Ministerio del Interior también, y en estos momentos el mayor esfuerzo está en seguir avanzando para conseguir la vuelta total a la normalidad en la ciudad de Ceuta, ¿no? Yo creo que esto pasa, en primer lugar, por los elementos asociados a la seguridad, es decir, seguir tratando esos expedientes de aquellos inmigrantes que han entrado de manera irregular para devolver todos aquellos o retornar que no tengan derecho a estar en nuestro país, pero con un elemento adicional a estas horas, y lo estamos viendo en vuestros reportajes también, que tiene que ver con la convivencia en la ciudad y con un elemento humanitario, en especial en el trato a los menores que están en la ciudad. Ahí el Gobierno, por supuesto, en colaboración con las autoridades de la ciudad, desde la delegación del Gobierno, la presidencia también de la ciudad, pues lo que tiene en estos momentos es que poner, y así lo estamos haciendo, todos nuestros recursos a su disposición. Ayer anunciamos esos 25 millones adicionales para que se avance en la normalidad también en la convivencia dentro de la situación en Ceuta. Y a partir de ahí, además, estamos ya trabajando también en el ámbito económico con la Cámara de Comercio, también con las asociaciones empresariales, para tener una idea de cuál ha sido el impacto. Si quieren les puedo comentar los análisis que estamos haciendo hasta ahora, pero de nuevo para tener una vuelta lo antes posible a una normalidad, pensando también hacia adelante, no solo en cómo prevenir futuros eventos de este tipo, sino también cómo retomar de manera también, yo creo que reforzada, esa normalidad y esa protección de la normalidad en Ceuta. Entonces deduzco de que su respuesta algo sí es mejorable, ¿no? Porque si están estudiando cómo reforzar y cómo prevenir en el futuro algo de este tipo, que efectivamente fue excepcional, es que algo no terminó de funcionar porque no se previó una entrada de estas dimensiones, ¿no? Bueno, de nuevo, ayer una de las conclusiones que yo creo que es muy interesante del propio Consejo de Ministros del Interior de la Unión Europea fue que hay que reforzar, que todos tenemos que reforzar los mecanismos de alerta temprana, la velocidad a la que se transmiten según qué tipo de mensajes, además falsos en redes sociales, y la capacidad de convocatoria prácticamente inmediata que tienen. Y ante esto, de nuevo, un esfuerzo redoblado, no solo por parte de España, sino que hay otro elemento esencial en esos mensajes que salieron ayer, y es que la frontera de Ceuta es una frontera europea. No es solo una frontera española, y por lo tanto el respaldo de las autoridades europeas y del resto de Estados miembros yo creo que también es otro elemento fundamental y que hemos conseguido, y que yo creo que tiene que ayudar también a dar un cierto mensaje disuasorio de cara a situaciones posteriores. Ministro, tanto el ministro Marlaska como la propia Unión Europea hablan de que no se produjeron fallos ni en los servicios de inteligencia, que no hubo informes de servicios de inteligencia ni español ni de ningún otro país europeo. Pero excluyen a Marruecos. ¿Sigue siendo Marruecos, casi una semana después, un socio fiable en materia migratoria? De nuevo, permítanme ir a ese mensaje conjunto de los 27 Estados miembros que salió ayer de la reunión de ministros del Interior, donde se señalaba la importancia de la cooperación y la buena cooperación que ha habido en este episodio de alerta máxima que tuvimos por la entrada de 72.000 personas de manera irregular los pasados días 31 de julio y 1 de agosto. Es importantísimo mantener una cooperación reforzada con nuestro vecino, con Marruecos. Es una frontera, la frontera de Europa frontera física con mayor desigualdad de renta. Hay que seguir cooperando. La cooperación está dando buenos resultados en materia de limitar la entrada irregular de inmigrantes, tanto
como lo hemos visto, por ejemplo, en la situación o en el caso de entradas desde el África Occidental, como también en el caso de las entradas a través de Ceuta y Melilla en los últimos años, con, evidentemente, la excepción de lo que sucedió la semana pasada. Es verdad que es una zona difícil, es verdad que las relaciones con Marruecos no son las más fáciles, pero es que comprenda que nos llame la atención que hablemos de buena cooperación y de buena gestión. Tenemos más de 90 personas que han fallecido confirmadas. Entonces, teniendo en cuenta estos datos, ¿de verdad no creen que hay una falta de gestión o que ha habido algún error en la gestión de todo esto? Bueno, el drama humano, más allá del humanitario que pueda estar sucediendo, es inmenso, incalculable, y tenemos cifras de fallecimientos que todavía no están cerradas, son provisionales, 75 por parte de las autoridades españolas, esperando también confirmación por parte de autoridades marroquíes, ¿no? Este es el primer elemento esencial que yo creo que tiene que servir también para dar contexto a toda esta discusión. Estamos hablando de personas que arriesgan su vida, de hecho perdiéndola en numerosas situaciones, menores muchas de estas víctimas, para llegar a España, y esto de nuevo yo creo que es lo que nos debe llevar a todos a tener un punto de prudencia, no solo en las declaraciones, sino también, por supuesto, en las actuaciones. Y a partir de ahí señalar, como he dicho anteriormente, que ante unas circunstancias excepcionales como se han dado, muy por encima de lo que pudimos tener en el año 2021, lo que tenemos en este caso es que reforzar todas las capacidades, incluyendo este elemento de alerta temprana, para evitar que esto pueda reproducirse, y este refuerzo de capacidades también conlleva, por supuesto, reforzar ese elemento de cooperación en materia de seguridad con Marruecos. A la hora de replantearse en materia de seguridad la relación con Marruecos, ¿cree necesario incrementar de alguna manera la inversión en los pasos fronterizos? ¿Se podría replantear de alguna manera el trabajo conjunto de instituciones europeas e instituciones españolas con las instituciones marroquíes para tratar de evitar que esto volviese a producirse? Porque de hecho en redes sociales estamos viendo en los últimos días que hay una nueva llamada a otra entrada masiva en apenas una semana y media. El 15 de agosto, sí. Sí, yo creo que hay distintos elementos que tienen que contribuir a que esta situación no vuelva a reproducirse. Una, ya lo he comentado antes, son las señales disuasorias. Hemos visto que el hecho de que se haya reconducido la situación inicial con un retorno de 70 de las 72.000 personas que entraron de manera irregular es una señal muy potente de que efectivamente todos esos mensajes de promesas vacías eran falsos, y por lo tanto esto ayuda también ante posibles situaciones posteriores a poner en su sitio cuál es la realidad de la entrada a través de métodos irregulares en España. Ese es un elemento, yo creo que es fundamental. Otro elemento esencial es que detrás, como he dicho anteriormente, de una frontera española está la Unión Europea. Igual que estamos hablando de la frontera este, la importancia de protegerlo, igual que hablamos de Groenlandia, la frontera sur en el Mediterráneo es un eje esencial para la seguridad de la Unión Europea. Yo creo que ha quedado claro a raíz de 72.000 personas, vicepresidente. Entonces, precisamente a partir de esto, yo creo que hay estas dos señales de refuerzo para evitar casos posteriores, que España responde, que de manera ágil se procede al retorno de estas personas, es decir, que no hay una vía posterior para entrada ni en la península ni en la Unión Europea. Es un mensaje potente, más allá del refuerzo de la señal de solidaridad de la Unión Europea. Y a partir de ahí, elementos adicionales de protección y de garantía de seguridad. Como he dicho antes, un elemento de seguridad o de supervisión aumentada en redes, alertas tempranas, y también un refuerzo de la seguridad física allí donde veamos que es necesario, y siempre, porque no puede ser de otra manera, tiene que hacerse en cooperación, en colaboración con Marruecos. Después, ministro, estamos también asistiendo a cómo el Partido Popular, ya antes de que se plantee una reubicación, una acogida de los niños migrantes que han entrado el jueves, dicen que con ellos que no cuenten, que en sus comunidades no van a querer acoger a ninguno de estos niños. Lo estábamos comentando antes en mesa, esto es ir contra la ley. Bueno, es que para mí esto, aquí no hay discusión, quiero decir, aquí se trata de cumplir la ley, y es lo que espero que haga todo el mundo, que tenga algún tipo de responsabilidad, ya sea al frente de una comunidad autónoma o al frente del gobierno, que es lo que estamos haciendo nosotros. No espero otra cosa, ni creo que los ciudadanos tampoco hagan. Sí, pero si el Partido Popular se niega, el gobierno tiene pensado, no sé, alguna acción, alguna respuesta para obligar a las comunidades del Partido Popular que están diciendo que no van a cumplir. Bueno, de nuevo, yo espero que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso jurídico o judicial, en materia de cumplimiento
vuelvo a repetir, de lo que la ley obliga a las comunidades autónomas. Si fuera necesario. Hay una ley de extranjería, hay un mecanismo con elementos objetivos para el reparto, para la reducción de la presión allí donde tenemos vías de entrada, como es el caso de Canarias o como es el caso de Ceuta y Melilla, que además hablábamos antes de solidaridad a nivel de la UE, de la Unión Europea. Hay un punto de solidaridad, por supuesto, también en este reparto a nivel de las comunidades autónomas, a nivel interno en España. Muchas de esas comunidades autónomas gobernadas por el mismo partido que gobierna la ciudad autónoma de Ceuta. Hemos visto a numerosos líderes del Partido Popular en Ceuta estos días. Entiendo que lo que querían era mandar un mensaje de tranquilidad al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta y a sus ciudadanos. Bueno, en realidad iban a hablar de una invasión, ¿no? Si a la vuelta, mensaje de tranquilidad, no, si a la vuelta, efectivamente, lo primero que escuchamos es todo lo contrario, que es pueden quedarse lidiando con esta situación ellos solos porque no va a haber un elemento de solidaridad al que además les obliga la ley por parte del resto de comunidades autónomas, y es un mensaje bastante pobre apenas una semana después de esta situación o de esta crisis migratoria, ¿no? Por lo tanto, es de esperar. Yo entiendo, diríamos, políticamente todos entendemos o somos capaces de visualizar el por qué el Partido Popular está llegando o está lanzando este tipo de mensajes. No olvidemos, yo creo que tenemos que tener escasa memoria para recordarlo, que hace apenas un año y pico se rompieron varios gobiernos del Partido Popular con Vox precisamente por este motivo. Yo entiendo que lo que quieren es evitar esta situación en gobiernos que se han formado apenas unos meses. Pero lo que yo creo que tiene que tener todo el mundo claro es que el Partido Popular y los gobiernos gobernados por el Partido Popular tienen que cumplir la ley al igual que el resto. Vicepresidente, ¿se están deshumanizando las políticas europeas en torno a la migración? ¿Cree que se está aceptando en el debate político discursos que hace 5 o 10 años eran impensables? Yo creo que en cierto modo hay una deriva en toda la discusión con respecto a la inmigración, de la cual se está haciendo un motivo de discusión política doméstica, en muchos casos sin datos, totalmente fuera de la realidad de lo que supone esa inmigración en nuestros países, y esto está dañando al debate, dañando a la percepción que en muchos casos es falsa por parte de la opinión pública, porque entre otras cosas se ve alimentada por estos discursos que no son reales. Y aquí déjenme que haga alusión, yo creo que ya lo he hecho aquí en esta misma mesa, pero conviene recordarlo. Cuando se le pregunta a los ciudadanos españoles cuál es la realidad de la inmigración en nuestro país, por ejemplo, preguntándole cuál es el porcentaje de personas migrantes en nuestro país, la respuesta es el doble de la realidad. Cuando se les pregunta qué porcentaje de esas personas están en una situación de desempleo, la respuesta es el doble de la realidad. Cuando se les pregunta qué porcentaje de esas personas tienen acceso a subsidios o ayudas, la respuesta es 5 veces por encima de la realidad. Y esto, evidentemente, lo que genera es una menor aceptación de políticas que tengan que ver con la integración de estas personas. No son inocuos estos mensajes y el impacto que tienen en nuestra ciudadanía. Por lo tanto, es importantísimo que se refleje cuál es la realidad de la inmigración. Y luego, en cierto modo, cuando hay un episodio como el que ha habido la semana pasada en Ceuta, que se hable yo creo que en toda su extensión del impacto que tiene, no solo en materia de seguridad, sino por supuesto también humanitario para la propia ciudad de Ceuta. Claro, está hablando, una cuestión sobre esto, está hablando de un conflicto con la desinformación. Fue también una de las razones, la desinformación, el motivo que tanto la Unión Europea como el Gobierno español achacan a lo sucedido hace una semana. ¿Qué está haciendo el Gobierno para luchar contra esa desinformación en materia migratoria? Bueno, de nuevo, esto es, como le decía, no solo hay un elemento de prevención, antes hablábamos, ¿no?, de la necesidad de tener una alerta temprana de estos movimientos que se dan, de estas falsas noticias que conllevan movimientos de población cada vez más rápidos y masivos, como vimos la semana pasada, sino intentar, en este caso, evitar o poner sobre la mesa, evitar bulos, poner sobre la mesa información fidedigna con respecto a estos flujos, pero muchas veces, y esto es triste, pero es la realidad, la información falsa, los titulares exagerados o los titulares negativos entran mucho más fácil no solo en medios de comunicación, sino en la discusión del día a día. Le preguntaba por políticas, eso es una realidad. Bueno, o sea, claro, el reto comunicativo. Exacto, que la información falsa existe, es una realidad, pero ¿qué hacemos para combatirla? Bueno, políticas todas, quiero decir, desde el propio proceso de regularización,
que es una política esencial para fomentar la convivencia y la integración de personas migrantes que ya están en nuestro país, hasta, por supuesto, seguir avanzando con la incorporación cada vez más rápida de estas personas, por ejemplo, al mercado laboral. Estamos viendo en los datos de afiliación mes a mes cómo desde que se ha iniciado el proceso de regularización están incrementándose por encima de las expectativas estos datos positivos de afiliación, entre otras cosas porque esta población que estaba en una situación irregular ahora puede acceder a tener un contrato de trabajo y las empresas necesitaban esta mano de obra. Lo dijimos antes, que era una de las razones también para avanzar y se está cumpliendo. Es decir, que el Gobierno evidentemente está trabajando en pos de una mayor y mejor integración de una población que además viene a aportar, y los datos así lo demuestran, que la aportación de la población inmigrante es muy positiva para la economía y para la sociedad española. Claro, pero entonces, vicepresidente, ahí hay un doble reto comunicativo, ¿no? Porque los datos son los que son, pero es verdad que la percepción ciudadana en España no es la que responde, digamos, a esos datos, y tampoco en Europa, ¿no? Porque después de la reunión de ayer, el comisario de Asuntos de Interior de la Unión Europea decía que no se podía hacer una relación directa entre la regularización de personas migrantes de España y lo que ocurrió el jueves, pero aún así decía que no era buena señal para el resto de Europa esa regularización. Si los datos son buenos, también hay un reto comunicativo con Europa para que entiendan que esto es positivo, ¿no? Bueno, desde luego, yo creo que se ha visto en parte el avance en cuanto a la posición de los socios europeos en estos 4 días conforme han entendido la realidad de lo que estaba pasando, y eso es un elemento importante y donde efectivamente hay que poner sobre la mesa y diferenciar las situaciones y poner sobre la mesa el impacto positivo que está teniendo la regularización y cómo esto no tiene nada que ver con lo que sucedió la semana pasada en Ceuta. Pero es que, lo decía antes, toda la discusión en torno a la inmigración está tornando en una discusión política interna. Pero si no tenemos nada más que ir, y perdónenme que haga mención, a las elecciones que hubo en mi comunidad autónoma, en Extremadura, donde el elemento de la inmigración aparecía como un elemento de los pilares fundamentales de la discusión política, y las cifras de inmigración en Extremadura no tienen nada que ver con lo que podamos tener en otras comunidades autónomas. Por lo tanto, es una realidad, salvo en algún pueblo, que pueda haber una situación de llegada de alguna comunidad inmigrante específica, que en Extremadura no se vive, pero que determina también la discusión política. Pero y por lo tanto, mensaje caló en las urnas. Pues es lo que estoy diciendo, que estamos haciendo de la inmigración una discusión de política doméstica, de política nacional, y que no está teniendo, a mi juicio, esto es mi opinión personal, un anclaje o un aterrizaje en la realidad, sino que se están dando mensajes en su mayor parte negativos, distorsionados, cuando no directamente falsos, que afectan a la percepción de la ciudadanía y que es muy difícil de combatir con datos, porque al final es un sentimiento, es una percepción que no se ancla muchas veces en nada más que en lo que me ha contado alguien o el mensaje que haya recibido. Por eso yo creo que es importantísimo, de nuevo, un elemento de responsabilidad en las declaraciones, un elemento de responsabilidad en las actuaciones por parte de los líderes políticos, y yo creo que con eso ya andaríamos un trecho importante. Vicepresidente, hablemos del papel de Marruecos, porque es verdad que tampoco el comisario europeo de Interior se refirió específicamente a Marruecos, y llevamos días en los que solo hemos escuchado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, referirse a Marruecos. Es verdad que no, digamos, no les echaba la culpa, simplemente decía que quien hubiera provocado o permitido que esto ocurriese tendría que asumir las responsabilidades. Entiendo que hay una relación diplomática que cuidar, pero entre cuidar la relación diplomática y la tibieza más absoluta no hay un punto medio. ¿No cree que los ciudadanos echan de menos que a lo mejor se hable con un poco más de claridad con respecto a Marruecos? Bueno, yo creo que es importante distinguir 2 elementos. El primero es la actuación, y la actuación contundente para salvaguardar la soberanía y la integridad territorial por parte del Estado y del Gobierno. No la defensa una vez han entrado. Pero quiero decir que es importante volver a recalcar este mensaje. Ceuta es parte de territorio español, es parte de territorio europeo, y el Gobierno actúa para defender esa integridad territorial y la soberanía de nuestro país. Esto es un elemento esencial. Luego está efectivamente toda la discusión asociada a la entrada irregular de inmigración y hasta qué punto pues esto puede o no ser un factor político, pero aquí, de nuevo, lo dijo ayer el comisario, y esta es, yo creo que la vía más efectiva de actuación es la cooperación
con los países de los cuales proceden estos inmigrantes. Y aquí lo que hemos estado haciendo en los últimos años no es solo Marruecos, es que la entrada, como decía antes, por el frente occidental de África tiene que ver con cooperación con Senegal, tiene que ver con cooperación con, por ejemplo, Mauritania. Se ha reforzado en los últimos años esta cooperación, también con Marruecos, también con Argelia, entre otras cosas, en pos de disminuir la llegada de inmigrantes irregulares. Y esta es, yo creo que la vía por la que tenemos que seguir avanzando, más allá de, por supuesto, como he dicho antes, mandar un mensaje claro de defensa de nuestra soberanía y de nuestra integridad territorial. Pero entonces, ¿no cree que a nivel diplomático habría que enviar un mensaje a Marruecos de estamos cooperando y es muy importante la cooperación para nosotros y para vosotros, pero lo que ha ocurrido somos conscientes de que no ocurre porque sí, no se ponen de acuerdo 70.000 personas. Hay vídeos de gendarmes marroquíes con los brazos bajados, dejando que salgan de camiones personas marroquíes y que entren a la frontera española. Quiero decir que hay evidencias, incluso hay personas marroquíes con las que hemos hablado en televisión española que nos dicen que las autoridades marroquíes los animaban a entrar. Entonces, ahí diplomáticamente el gobierno no se va a mover de su posición de cooperación, que por supuesto es importante, no hay ninguna crítica, aunque sea por mínima que sea, pero que exista. Bueno, de nuevo hay otro elemento importante. Yo ya no recuerdo si fue la ministra Robles o el ministro Marlaska el que lo dijo, y es que el interés por que este tipo de episodios no se produzcan es mutuo. Quiero decir que también, hablábamos antes de 150 personas, según estimaciones no oficiales, pero 75 por nuestro lado. Veremos si llega a una cifra similar por personas recuperadas o cuerpos recuperados por las autoridades marroquíes. Esto habla del impacto que tiene también para las propias autoridades marroquíes, para el propio gobierno y para la propia sociedad marroquí. De nuevo, son también ellos los primeros interesados en evitar este tipo de episodios. Y aquí, ¿cuál es la vía para evitar que se vuelva a reproducir un episodio como el que se produjo la semana pasada? Pues colaborar, reforzar y prevenir. Y estos son los tres elementos clave en los cuales vamos a seguir trabajando, y la vía diplomática, por supuesto, que tiene que seguir avanzando. Tenemos que reforzar aquellos puntos que hayan sido más débiles en esta situación, y además prevenir en cuanto a ser capaces de anticipar cuando se produzca ese tipo de movimientos. Hablamos mucho de la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo yihadista, la colaboración en materia migratoria. ¿Qué papel juegan las relaciones comerciales como ministro de Economía con Marruecos a la hora de gestionar una crisis de estas características? Bueno, de nuevo, el mensaje es, yo creo que muy claro. El refuerzo de las relaciones comerciales a través de la cooperación, a través de la inversión, a través de más comercio, en definitiva, es lo que hace que dos economías sean más interdependientes. Esto pasa con España y Marruecos, pasa con Francia y Marruecos, pasa con España y Portugal, y a una mayor dependencia es un mayor interés compartido y, por lo tanto, una mayor capacidad de avanzar también en materias que tienen que ver con la seguridad. Y yo creo que ese refuerzo de la cooperación va también por esta vía, y es un elemento importante que además señaló también el comisario ayer mismo. Vamos a abrir la entrevista al resto de contertulios. Sí, ministro, creo que iba a comentarnos las medidas económicas que se van a implementar en Ceuta, cuál va a ser la ayuda del Estado a los comerciantes. Estamos viendo cómo se ha, desafortunadamente, pues incluso la feria ha corrido peligro, y ahí realmente creo yo que tiene que haber un problema económico fuerte ahí, y se han dejado muchos negocios, se han tenido que cerrar. ¿Cuál es la acción del Estado en esto? Sí, ya lo anticipó el presidente del Gobierno la semana pasada en sus declaraciones desde Ceuta. Yo he tenido la ocasión de hablar de este tema también con el presidente de Ceuta. Vamos a estar del lado del pequeño comercio, de los pequeños negocios de Ceuta, que se han visto de manera muy significativa afectados por la situación. Ahora mismo estamos en un momento de monitorización de cuál ha sido y está siendo el impacto. Como decía, la situación ha avanzado mucho desde el día 31, desde el día 1 de agosto. Hemos estado viendo datos diarios, por ejemplo, de consumo de electricidad de aquellas ramas que tienen que ver con el comercio minorista. El consumo llegó a caer con respecto a un día equivalente en torno al 35%, los días 31 de julio y 1 de agosto. Este podemos decir que es el impacto inicial que vemos a través de estas cifras. Posteriormente se ha recuperado gran parte de esta caída. De hecho, los datos de ayer
nos hablaban de una bajada de en torno al 10-11% con respecto a días normales. Se había recuperado 2/3 de ese impacto inicial, pero no se ha llegado todavía a esa normalización, a este efecto de corto plazo o de posibles cierres, porque al final estamos hablando de cierres de pequeños comercios. Hay que sumarle efectivamente qué es lo que va a pasar a partir de ahora o elementos adicionales como también la suspensión de las fiestas patronales en Ceuta, elemento asociado a la disminución del turismo en estos días o a la cancelación de reservas, y más allá de eso, cuál es la señal que queda a medio o largo plazo en cuanto a inversión, en cuanto a llegada o en cuanto a negocio, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos que plantear un plan que no solo dé respuesta a estos cierres iniciales, sino que además garantice la continuidad de la actividad económica en Ceuta. Estamos en contacto, como he dicho antes, con la Cámara de Comercio, estamos en contacto con la Confederación de Empresarios de Ceuta para tener también su evaluación y en las próximas semanas poder dar una respuesta que esté a la altura, efectivamente, de las consecuencias que han sufrido. Cristina. Sí, ministro. Buenos días. Quería saber si ya dan la crisis por superada. Aquí teníamos una enorme foto de todavía de 2.000 personas. Además, ayer lo dijo el ministro, al margen de los menores. Podemos dar por superada esta crisis después de que hayan entrado 72.000 personas de manera regular en nuestra frontera. Y luego también se anunció un paquete de 25 millones de euros para atender a los menores. ¿De dónde sale esa ayuda? ¿De qué partida? Porque creo que no se ha especificado, ¿no? ¿De dónde se extrae esa partida para afrontar esta crisis? Bueno, sí, varios comentarios a su pregunta. El primero de ellos, efectivamente, es que el momento más agudo de esta crisis podemos darlo por superado con el retorno, según las cifras oficiales, de 70 de las 72.000 personas que entraron de manera irregular en Ceuta, pero más allá de esto, y lo he dicho al principio, tenemos que seguir avanzando para que haya una recuperación total de la normalidad, y esos avances no solo requieren de esas 2.000 personas que todavía quedan, de las que entraron irregularmente, hacer el cribado de aquellas que tengan que retornar también, sino además avanzar en materia de convivencia, avanzar en materia, por supuesto, de ayuda, en particular a esos menores, a esos niños que no están acompañados en Ceuta, para que podamos, en este caso, mejorar o eliminar cualquier problema que tenga que ver pues, desde necesidades de alojo, comida, primeras necesidades que puedan tener estas personas, y por lo tanto ahí el Gobierno, desde luego, lo que no va es a escatimar en recursos, y lo hacemos en colaboración con las autoridades locales para que puedan darse las mejores condiciones posibles de alojo y de acogida de estas personas. Y aparte de esto, avanzar en cuanto a la recuperación de la normalidad, que es también una consecuencia, ¿no? Normalidad económica, conforme se vaya recuperando la situación en materia no solo de seguridad, sino de convivencia. Acabo de citar los datos relativos a la actividad económica. Vamos a estar, por supuesto, apoyando y, en este caso, de la mano de las autoridades, ayudando para recuperar la normalidad y con una vista también, igual que hicimos en el caso de la Dana, más allá de la casuística específica para lo que pueda venir a medio o largo plazo. ¿Y los 25 millones? En cuanto a los 25 millones, aquí es una partida presupuestaria que va a destinarse desde el Ministerio de Hacienda. No es una partida que vaya en detrimento de otros recursos que ya estuvieran disponibles para la ciudad de Ceuta, es una partida adicional para que puedan, en este caso, lidiar con los costes presupuestarios de la llegada de menores a la ciudad. Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del Gobierno de España y ministro del Interior, ministro de Economía del Interior. A ver si lo conseguimos secuestrar para que se venga a la hora de la 1. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Bueno,